Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que muy bien. Esta semana nos vamos a seguir adentrando en el mundo de las expresiones algebraicas, tan importantes que son ellas, pero tan difíciles de comunicarlas y de aprenderlas. Vamos a seguir yendo de a poco con el tema de los monomios. Cualquier cosa que aprendamos acerca de los monomios se van a cumplir en los polinomios en general, ¿sí? Porque, como habíamos dicho la semana pasada, los polinomios no son más que un conjunto de monomios, ¿sí? Esta vez vamos a aprender a multiplicar y a dividir monomios. Y vamos a hacer operaciones que en realidad no son tan desconocidas para ustedes, porque vamos a utilizar un par de propiedades que ustedes ya las conocen bastante bien. Y las vamos a repasar ahora, ¿sí? Entonces, empezamos. Antes que nada, las potencias de igual base. ¿Se acuerdan de las propiedades tanto que ponemos énfasis los profes en las propiedades de potenciación? Y bueno, es por algo, ¿sí? Se aplican en muchas áreas de la matemática, y ahora para multiplicar y para dividir las vamos a aplicar bastante, ¿sí? Cuando se multiplican dos potencias que tienen la misma base, el resultado será la misma base elevada a la suma de los exponentes de las potencias multiplicadas, ¿verdad? Multiplicación se suman los exponentes, bastante simple. Esta era la propiedad que habían visto ustedes, ¿verdad? Fíjense que, bueno, acá la base sería la letra X, que ustedes las reemplazan por cualquier otra cosa. Normalmente ustedes, cuando ven estas propiedades, en primero o segundo año, lo vieron con números. Pero esta propiedad se aplica también para letras, ¿sí? Por ejemplo, fíjense estos ejemplos que vamos a ver aquí. X a la cuarta por X a la sexta. Como la base es la misma, X, entonces yo puedo poner la misma base y en el exponente puedo sumar los exponentes que tenían las X que se estaban multiplicando, ¿verdad? Entonces sería 4 más 6 y esto es X a la 10. Bastante simple, ¿verdad? Acá, por ejemplo, sería una sola M y sería 3 más 3, que sería 6. Sí, bastante simple. Y en este caso, por ejemplo, fíjense que esta X no tiene potencia, pero si hay algo que no está, siempre tenemos que poner algo en ese lugar que está vacío, porque no es que está vacío, es que hay algo pero no lo escribimos. Es el algo que hay acá es un uno, ¿verdad? Entonces esto sería uno más uno y esto es X al cuadrado. Tenganlo muy en cuenta eso, X por X es X al cuadrado. X por X, X al cuadrado. A más de uno se le va a ocurrir poner X por X 2X. No, no, no. X por X es X al cuadrado. Y es importante que lo tengan en cuenta para todo lo que vamos a ver de acá hasta fin de año. Porque este es el último tema. Expresiones algebraicas, lo que es lo que vamos a ver hasta terminar el año ya. ¿Sí? Entonces, eso es la multiplicación. ¿Qué pasa con la división? Cuando se dividen dos potencias que tienen la misma base, el resultado será la misma base elevada a la resta de los exponentes de las potencias divididas. ¿Sí? Cuando multiplicábamos sumamos, cuando dividíamos restábamos. Bastante simple. La propiedad la vamos a utilizar de esta manera. ¿Por qué vamos a utilizar una fracción? Bueno, van a ver más adelante. Porque es importante que expresemos esta propiedad como fracción y no como la división con los dos puntitos que veían antes. ¿Sí? A partir de ahora, tercero en adelante, cuando hablemos de división, ustedes automáticamente tienen que pensar en una fracción. ¿Sí? Cuando hablamos de división, yo cuando les hable de una división, ustedes piensan en una fracción. ¿Sí? Porque bueno, la fracción es una división. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Tengo x a la 9 dividido x a la 5, ¿verdad? Va a ser la misma x y resto los exponentes. Y el resultado es x a la cuarta. ¿Sí? Fíjense acá a la 7, acá tengo un a solo, se sobreentiende que hay un 1, entonces sería 7 menos 1, esto es a la 6. Genial. Y fíjense acá, z a la 4 y z a la 7. 4 menos 7, esto me da menos 3, porque 7 es más grande que 4, entonces 4 menos 7 sería menos 3, un número negativo. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando había una potencia negativa encima de una letra o un número? ¿Se acuerdan o no? Lo vamos a recordar. Recordemos las propiedades de los exponentes negativos. Se moverán al denominador y quedarán como positivos, ¿verdad? Si no queda nada en el numerador, entonces se colocó en 1. Entonces, esto mismo que tenemos acá, nosotros no lo vamos a expresar así. Porque tener una potencia negativa queda mal.
Entonces, en vez de tener z a la menos 3, yo lo que voy a hacer es esta z la llevo al denominador, y si no queda nada arriba, entonces pongo un 1, ¿sí? Es decir, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, ¿verdad? Es lo mismo. Nada más que nosotros vamos a preferir expresar algo así como fracción que algo así con el exponente negativo, porque el exponente negativo no es muy útil, no se puede hacer muchas operaciones con eso. Entonces, dejamos la fracción, ¿sí? Otro ejemplo, fíjense acá. Ya de entrada estamos viendo que en el denominador hay un exponente más grande que en el numerador. Entonces 3 menos 5 me va a quedar menos 2. Pero en vez de poner menos 2, pongo el 2 abajo. ¿Verdad? Esto, bueno, lo vemos así rapidito porque vamos a profundizarlo más adelante en el video, ¿sí? Por ahora vamos a adentrarnos entonces, una vez que repasamos estas propiedades, vamos a adentrarnos en el tema que nos compete, que es la multiplicación y la división de los monomios. Vamos a empezar con la multiplicación, ¿sí? Para multiplicar dos o más monomios, multiplicaremos sus partes por separado. La parte numérica, es decir, los coeficientes, por un lado, y la parte literal por otro lado. Para multiplicar la parte literal, seguiremos la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, que es la que vimos recién, ¿sí? Veamos cómo se multiplica. Tenemos este monomio multiplicado por este monomio. Los coeficientes, es decir, los números, la parte numérica, se van a multiplicar normalmente. Es una multiplicación entre dos números. Entonces acá tengo 4 por menos 6, con los signos incluidos, ¿sí? Sería menos 24, ¿verdad? Porque más por menos es menos y 4 por 6 es 24. Esa sería la parte numérica. Mientras tanto, las letras. Bueno, la parte numérica la voy a marcar aquí con un colorcito. Las letras. Habíamos dicho que aquí se pueden sumar los exponentes en la multiplicación de potencias de igual base. De igual base. Vemos acá que tengo varias bases. No hay solamente una X, sino que también tengo una Y. Acá y acá. Acá también hay una X y acá también hay una Y. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a sumar los exponentes, pero solamente de las mismas bases. Fíjense que esta X con esta X se van a sumar entre ellas, entonces por eso la pongo de otro color azul. Y esta Y con esta Y también se van a sumar entre ellas, pero aparte. No voy a sumar todos los exponentes, voy a sumar los que tengan la misma letra nada más. Entonces, en el resultado, ¿qué va a ir? Fíjense, este sería el resultado. Va a ir a multiplicación de los dos números, de la parte numérica. En la X vamos a tener que sumar 3 más 3, me va a dar 6. Y en la Y vamos a sumar 2 más 1, que me da 3. Y ese sería ya el resultado de la multiplicación. ¿Sí? Genial. Otro ejemplo. Vemos acá. Bueno, vamos a agrupar con el tema este de los colorcitos. Espero que no se confundan. Voy poniendo colores para que vean cómo voy separando en mi mente. Ustedes tienen que ir separándolo también. Porque bueno, más que esto no se puede hacer. No voy a hacer uno por uno. Voy a escribir uno por uno porque ya sería eterno el ejercicio. Entonces lo voy sumando mentalmente, pero le voy poniendo colores para que se distinga. Fíjense cómo le cambié los colores. Los rojos van a ser los números. El azul va a ser el A. El verde va a ser el B. Y el naranja va a ser el C. Fíjense que en este segundo monomio no hay ninguna B. No hay ningún verde. ¿Qué va a pasar en ese caso? Y bueno, en ese caso, como no hay ninguna verde acá, entonces no tengo nada que sumar. Por lo tanto, en la multiplicación, el resultado, esta B va a estar como está acá. Va a estar así. Este sería el resultado. ¿De dónde sale? Fíjense, menos 3 por menos 12 es 36 positivo, porque es menos por menos, más 3 por 12 es 36. Este A a la 7 y A a la 3 se suma, sería A a la 10. Este B a la 3 es este B a la 3 porque acá no hay ninguna B, entonces lo dejo como está. Y este C es un 1 y este C es un 6, es C a la 7. Ese sería el resultado. Genial. Y por último vamos a ver otro ejemplito, esta vez con unas fracciones en los coeficientes. Por supuesto, las fracciones son imposibles de esquivar a esta altura, así que vayan acostumbrándose. Pero esto igual no es nada de otro mundo, es algo que ya vimos antes, ya vimos en la ecuación de las rectas, ya vimos en varios temas. Porque bueno, se van mezclando de a poco en todos los temas las fracciones, por algo son tan importantes y por algo había que aprenderlas bien, ¿verdad? En el tema de la multiplicación, bueno, primero le cambiamos los colorcitos, los números. Acuérdense que la fracción, a pesar de que tengan un número arriba y un número abajo, la fracción en sí es un solo número. 4 novenos es un número, nada más.
lo vamos a multiplicar por menos 3 quintos. En estos casos, cuando tengo multiplicación de fracciones, conviene acá aparte. En caso de tener una multiplicación de fracciones, tenemos que simplificar antes de multiplicar siempre que sea posible, ¿sí? Entonces, acá en un costadito vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar, ¿sí? No traten de hacerlo mentalmente aquí porque pueden que se confundan, ¿sí? A veces yo también cuando lo hago mentalmente me confundo y me termino equivocando por no hacer un calculito auxiliar al costadito de la hoja que no cueste nada, ¿sí? Entonces hacemos un pequeñísimo cálculo auxiliar. La simplificación de la multiplicación recuerdan que es cruzada, entonces el 4 con el 5 no se puede, el 3 con el 9 sí se puede, ¿verdad? Entonces va a quedar un 1 aquí, va a quedar un 3 aquí. Y el resultado sería 4 por 1, 4, y 3 por 5, 15. Y más por menos va a ser negativo. Este sería el resultado de la multiplicación en los coeficientes, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y para las letras, bueno, sumar. M sería 3 más 2, que sería M a la 5. Fíjense, este N no aparece acá, entonces va a estar como está. Y este C, este naranja, no aparece acá, entonces va a estar como está. ¿Sí? Sí, sí, si no aparecen todos los monomios, entonces lo dejo ahí como está. ¿Sí? Esto se puede aplicar en dos o más monomios. Si hubiera otro monomio, tenemos que ir sumando todas las letras. ¿Sí? Entonces, esto es multiplicación bastante sencillo. No hay nada de otro mundo, nada que ustedes no hayan visto, ¿verdad? Vamos a ver el tema de la división. La división de monomios estará expresada siempre como una fracción, como habíamos dicho. Cuando hablemos de división, va a ser automático el tema fracción. Al igual que como en la multiplicación, vamos a dividir las partes numéricas por un lado y las partes literales por otro lado, tomando en cuenta la propiedad de división de potencias de igual base que también la vimos recién. Y bueno, para los coeficientes el resultado de la división irá en donde está el coeficiente más grande. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Porque en la división también es bastante sencillo aprenderlo, pero tenemos varias formas de dividir según lo que tengamos en la división. Veamos. Veamos algunos ejemplos. Veamos este ejemplo que está aquí, ¿sí? Poniéndole colorcitos, como habíamos visto recién, en rojo van a estar los coeficientes, en azul van a estar las X y en verde van a estar las Y, ¿verdad? Primero que nada, la división esta 24 dividido en 4, eso es 6, ¿verdad? Porque 6 por 4 es 24. Como este va a ser negativo, sería más por menos. Acuérdense que la regla de signos es por o división, es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso digo más por menos, porque es lo mismo. Va a ser negativo, ¿sí? Va a ser menos 6. Fíjense este x a la 4 y x a las 8. X a la 4 está arriba, x a las 8 está abajo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto recién? Que si me daba negativo, esto iba a ser 4 menos 8. Me va a dar negativo, me va a dar menos 4. En vez de poner menos 4 arriba, directamente lo pongo en el denominador. Entonces el resultado va a ser algo así, fíjense. Esta x que está acá aparece abajo la x. ¿Por qué? Básicamente porque el exponente más grande está en el denominador. Por eso el resultado de la resta aparece en el denominador. Esta y, la verde, el 6 está arriba, el 2 está abajo, entonces 6 menos 2 es 4 y lo pongo arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Si el exponente más grande está en el numerador, el resultado estará en el numerador, como había pasado en la y. De lo contrario, es decir, si el exponente más grande está en el denominador, entonces el resultado va a ir en el denominador. Como el caso del x, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Algo así. En este caso, fíjense que el 5 y el 25 van a ser los números. A la 8 a la 5 va a ser en azul y B a la 7, B a la 3 va a ser en verde. Fíjense lo que pasa acá. Las letras van a quedar todas arriba porque A a la 8 es más grande que A a la 5, entonces queda arriba, 8 menos 5 es 3. B a la 7 y B a la 3, 7 más grande, entonces sería 7 menos 3, 4 y va a quedar arriba. Pero ¿qué pasa con los números? El número más grande está abajo. Ojo ahí. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, voy a dividir igual. O sea, voy a dividir el más grande menos dividido el más chico, es decir, 25 dividido en 5. Lo voy a hacer esa división en ese orden. Nada más que el resultado de la división va a estar donde está el número más grande. O sea, fíjense lo que pasó acá.
A a la 8 menos A a la 5 sería A a la 3. B a la 7 menos B a la 13 sería B a la 4. Los dos están arriba, perdón, porque los exponentes más altos estaban arriba. Pero este 5 está abajo porque el 25 este estaba abajo. ¿Sí? Entonces yo dividí 25 dividido 5, el resultado es 5. Y lo puse en donde estaba el número más grande. ¿Sí? Entonces, si el coeficiente más grande está en el denominador, seguimos dividiendo el más grande por el más chico. Pero el resultado se va a colocar en el denominador. ¿Sí? Genial. Estos son casos ideales en donde la división se puede hacer y es exacta. Pero ¿qué pasa si tenemos algo así? Fíjense. Yo tengo 15 dividido en 12. ¿Qué sé yo? No sé, no se puede dividir de forma exacta. Le tenemos en rojo, en azul la X, en verde la Y, ¿sí? En el caso de que no podamos dividir de forma exacta 15 dividido en 12, lo que tenemos que hacer es, tengan en cuenta que esto es una fracción. Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de dividir, tenemos que hacer una forma alternativa a la división, o sea, es dividir pero de otra manera, que es la operación de simplificar. Si no se puede dividir, tenemos que simplificar. ¿Sí? En el caso de que se pueda, obviamente no siempre se va a poder simplificar, pero si se puede, hay que hacerlo. Fíjense, si tengo dos números que no hay manera de que me salga la división, entonces veo si hay alguna manera de simplificar esos dos números. Es decir, dividir ambos números por un número en común. En este caso sí se puede, ¿verdad? Porque yo puedo simplificar en 3. 15 dividido en 3 me va a dar 5. Y 12 dividido en 3 me va a dar 4, ¿verdad? Entonces hago eso. Simplifico el 15, me quedan 5. Y simplifico el 12, me quedan 4. ¿Sí? El tema del signo, más por menos, va a ser negativo. ¿A dónde lo pongo el signo? Eso va a elección de ustedes. Normalmente a mí me gusta ponerlo. No está el signo acá. O sea, hay que ponerlo en algún lado. No, está invisible. Entonces, un segundito lo cambio. Ahora sí, disculpen la interrupción. A veces se me pasan estas cosas cuando estoy haciendo PowerPoint, disculpen. Más por menos habíamos dicho que era menos, entonces el signo a mí me gusta ponerlo a la altura de la rayita de fracción. Ni arriba ni abajo, ¿sí? Porque el signo sería de la fracción entera. Ustedes si quieren lo pueden poner arriba. Es poco común verlo abajo al signo, eso sí. Puede ser arriba o puede ser a la altura de la rayita de fracción, es lo mismo, ¿sí? La X, fíjense que tengo el 11 abajo y el 7 arriba, entonces 11 menos 7 es 4, como el 11 está abajo, va abajo. Y la Y es lo mismo, 10 menos 5 va a ser 5, como el más grande está arriba, entonces el resultado va a ir arriba, ¿sí? Entonces, si la división entre los coeficientes no es exacta, entonces deberemos simplificarlos siempre que sea posible, ¿sí? Y por último, el último ejemplo, tenemos esto que está acá. Fíjense, en rojo tenemos menos 7, menos 9. En azul el A, en verde B, en naranja C, ¿verdad? En este caso que está acá, no podemos dividir, obviamente 9 dividido en 7 no. Y tampoco podemos simplificar, entonces va a quedar así como está. No tenemos que modificar los números. Eso sí, el signo sí, menos por menos es más. Entonces esos menos van a desaparecer. Ahí sí que desaparecen y ya no van. Entonces, ¿qué va a pasar en el resultado? Fíjense, 7 y 9 van a estar como están, sin el signo, ¿sí? Porque menos por menos es más. Fíjense que acá tengo A a la 5 en azul, abajo no hay ninguna A. No hay ninguna, entonces va a quedar así como está, ahí arriba. B a la 6, B a la 3, 6 menos 3 es 3, la pongo arriba. Y el naranja, como está el más grande abajo, entonces es 13 menos 8, 5, C a la 5. ¿Sí? Entonces, si no es posible simplificar, se dejan los coeficientes como están, luego de aplicar la regla de los signos, si es que hay algún menos, ¿sí? Y otra cosa, si alguna letra no está presente en el numerador o en el denominador, también se deja como está en el otro, ¿sí? Esto se refiere a que, bueno, hay una A en el numerador, pero no está en el denominador, entonces la dejo como está ahí en el numerador, ¿sí? Si fuera al revés, entonces la A estaría abajo en el denominador y no en el numerador, entonces quedaría en el denominador como resultado, ¿sí? Entonces no se modifica nada.
Entonces, eso es el tema de multiplicación y división de monomios. Van a tener varios ejercicios en práctico. Pregunten lo que deseen. No tengan miedo de preguntar. Este tema es importante. Importante de aprender. Y la semana que viene va a ser más importante todavía. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Que anden muy bien. Saludos.